¿Tú qué podrías decir que es Diantres en estos momentos sabiendo todo lo que hay detrás de Diantres? ¿Es una marca de ropa? ¿Es un colectivo creativo? ¿Es un estudio creativo? ¿Cómo lo definirías tú? Es una marca de ropa porque a fin de cuentas Diantres y la marca es lo que igual nos interesa, y por medio de la marca y la ropa y los artículos es el medio por el que nos comunicamos con las personas, pero se ha vuelto más que todo es una comunidad. Esas marcas representan una comunidad, y si tú quieres hacer una marca fuerte tienes que representar tu identidad y la comunidad. Es la única forma de que esa marca tenga sentido. Las personas están muy acostumbradas hoy a que todo tiene que ser rápido, y las redes sociales te muestran una mentira, y es que todo pasa de la noche a la mañana y no te muestran los fracasos. La gente piensa que saca una marca de ropa y en menos de 2 años ya están celebrando su colección en un yate y echando champaña porque vendieron toda la colección en 2 horas. Exacto. y la realidad no es así. La realidad es que las cosas toman tiempo. Las cosas camello detrás. Mucho. Hey, antes de que inicie el episodio, les quiero dejar un dato por acá. Y es que más del 90% de las personas que ven o escuchan el podcast no están suscritos al canal. Sería una chimba que se pudieran suscribir, porque así es como nosotros sabemos que el contenido está sirviendo, que el contenido les está gustando y que estamos haciendo cosas muy chimbas. Si ustedes se suscriben, eso no les quita nada de tiempo, como dicen por ahí, es gratis. Y sería una chimba que lo hicieran, porque eso nos va a ayudar a que le podamos llegar a más personas y que el podcast siga creciendo. Entonces, realmente, antes de iniciar el episodio, si lo estás viendo, suscríbete. Y ya, ahí los dejo para que vean el episodio, que está una chimba. Chao, chao. Bueno, esto es un episodio más de No hay de otra. Muchas gracias a las personas que han visto todos los episodios y van a empezar a ver los demás. A los nuevos que han llegado, también agradecerles. Qué chimba sería que se suscriban, que le dieran like y que pudieran estar pendientes de todos los comentarios, de todos los videos que subimos. Como saben, estamos en todas las plataformas digitales. Y nada, este episodio es un episodio que me interesa mucho, que me gusta mucho grabar. Yo hace ya un tiempo empecé a moverme mucho en la cultura bogotana, por decirlo de alguna manera. Y dentro de eso, pues trabajando en cloud, empecé a conocer muchas marcas que antes yo no conocía. Y dentro de esas había una de las que siempre hablaban, porque también lleva mucho tiempo y siento que son uno de los pioneros en Bogotá. Y hoy estamos con el cofundador y director creativo de Diantres, con ustedes, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, Marce. Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Todo bien, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por caer y pues nada. Como te decía, básicamente esto es una conversación. Lo ideal es que podamos hablar tú y yo, y que la gente que tal vez le interesa saber quién eres, le interesa conocer Diantres y sigue la marca y no sabe quién está detrás, pues te pueda conocer. Entonces me gustaría básicamente empezar por eso. Me gustaría que nos contaras un poco quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas, y a la par que nos cuentes un poco de Diantres. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Guillermo García, conocido en el bajo mundo también a veces como Guillotina. Soy, como tú decías, director creativo de Diantres, cofundador con mi socio Santiago. Diantres es una marca que cumple ya 12 años este año. Normalmente nosotros lo celebramos en agosto, entonces en agosto cumplimos los 12 años. Mucho aguante ya. Sí, ya bastante. Cuando cumplimos los 10 años fue como, pucha, una década. Uno no se da cuenta a veces de eso. No, el tiempo pasa muy rápido, y más cuando uno está como con la cabeza tan metida en el proyecto. Totalmente. El tiempo se pasa volando. Pero sí, básicamente Diantres es una marca de ropa. Nació como una marca de ropa y a lo largo de los años ha venido como mutando y se ha ido como pues convirtiendo en diferentes cosas. Pero pues su core y su base es la ropa, es la comunidad, es el arte, es el diseño, es la serigrafía, es el barrio. Son todos estos elementos que conforman la marca y que la hacen pues muy bogotana, muy colombiana y muy latina también, que Totalmente. es un aspecto muy importante para nosotros que nos gusta resaltar. Creo que hasta en sus eslogans está mucho resaltando la parte latina. Sí. Quiero que hablemos un poco de ti, específicamente para iniciar, que nos cuentes un poco tu background, de dónde vienes, qué estudiaste, qué te gusta. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo estudié artes visuales. Ok. Yo estudié artes visuales. Estudiando artes visuales fue donde conocí a mi socio Santiago. Ajá. Y pues el arte para mí durante toda la vida fue como lo más importante, muy nutrido por mis papás, obviamente, y afortunadamente tuve
y conté con la fortuna de tener el apoyo de ellos. Claro. Pero también muy influenciado por mi abuela, por ejemplo. Ella estudió dibujo arquitectónico, entonces desde muy chiquito me inculcó mucho el tema del dibujo, del hacer, de la costura, también le gustaba mucho cocinar, entonces también todo este tema de la comida estaba muy ahí. Entonces desde muy pequeño tuve como, me alentaban mucho literal a dibuje, pinte, haga. Los procesos artísticos, pues. Exacto, vaya a tomar clase de dibujo, vaya a tomar clase de pintura, vaya y tome clase de plastilina. Entonces, toda mi vida, pues desde chiquito, he tenido como esa influencia y ese gusto por el arte. Digamos que cuando yo estaba en el colegio, tenía muy claro, ¿cierto? Desde 10º, 11, que yo quería estudiar algo relacionado con arte. Yo no sabía muy bien en esa época, en ese momento, qué era, si era artes o si era diseño. Obviamente habían como ciertas influencias ahí también por el lado del diseño y pues uno tan perdido en esa época, pues no sabía, pero sabía que quería algo como relacionado por ese tema. Toda mi familia por parte de mi mamá por lo menos mi abuelo y mis tíos son ingenieros, entonces también hay un gusto ahí como por la arquitectura y algo bien interesante como por ese lado. Entonces yo me gradué, yo sabía que yo quería estudiar algo relacionado con el diseño de las artes y terminé encontrando una carrera en la Javeriana que es artes visuales. Y lo interesante de esa carrera era que no se enfocaba solamente en el diseño, no se enfocaba solamente en el arte, sino que tiene como diferentes énfasis. Entonces uno a lo largo de la carrera hay un punto donde uno escoge énfasis gráfico, énfasis plástico o énfasis audiovisual, porque inclusive se veían materias de cine, de animación, de un montón de cosas con respecto al audiovisual, de plástico, mucho el tema del performance, de la pintura, ¿cierto? Como un poco más plástico. Y yo me fui por el lado gráfico, que tiene un componente de diseño, tiene un componente de arte, tiene un componente de artes gráficas, donde uno ve serigrafía, grabado, litografía, como las artes gráficas tradicionales. Y aparte de todo, hay un poco de tipografía, de diseño, de ilustración. Es bastante amplio. Exacto, es bastante amplio y uno aprende pues bastante como de diferentes cosas y se logra uno como empezar a enfocar en algo que le va gustando, ¿no? A mí en lo particular me gustó bastante el tema de las artes gráficas. Yo no me había involucrado tanto con ese tema cuando estaba más pequeño, pero me enamoré del grabado, me enamoré de la serigrafía, me enamoré de la litografía y estas técnicas me permitían como llevar lo que hacía y el arte y los dibujos y las ilustraciones que estaba haciendo como a otro nivel. Entonces, por medio de esas técnicas lograba explorar como diferentes acabados en el arte. Entonces, el grabado me daba cierto acabado, la serigrafía me daba cierto acabado y eso me permitía como ampliar el conocimiento y la técnica. Y también siento que era un nivel de exploración para ti, como poder encontrar eso y si esto me gusta, probémoslo acá. Y siento que de ahí parte también la idea de Diantres. O cómo fluyó, cómo fue, conociste a tu socio y no sé quién fue el que dio la idea, cómo fue el proceso. Sí. Pues fue muy por ese lado. Digamos que yo, como aprendí a hacer serigrafía cuando estaba en la universidad, yo en ese momento yo ya había conocido a Santiago, pero todo se empezó a formar con él y empezó como una amistad. Claro. Nosotros nos conocimos y empezamos a parchar, empezamos a salir a la fiesta, a tomar, ¿cierto? Y a partir de como de hacernos amigos y encontrar como terrenos en común, empezaron a surgir otro tipo de cosas que compartíamos y nos dimos cuenta que compartíamos no solo el arte, no solamente el arte y el tema de estar estudiando en la misma carrera, sino también compartíamos mucho los gustos musicales, compartíamos mucho los gustos, el gusto por el skate, ¿cierto? El gusto como por los deportes extremos y esta onda con la que nuestra generación creció. Sí. Y literal, como tal, Diantres empezó en la casa de él porque el primer chispazo empezó con él en la casa de él porque nosotros nos íbamos de fiesta y yo en esa época cuando estaba estudiando en la universidad yo vivía en Chía. Entonces para mí era complicado movilizarme a las 2, 3 de la mañana, entonces siempre encontraba un lugar donde me podría quedar y entonces me quedaba en la casa de un amigo, el otro, pero la verdad hubo un momento donde nuestra relación y nuestra amistad fue tan fuerte que literal yo me quedaba cada vez que salíamos, que era casi cada 8 días en esa época, me quedaba todos los fines de semana en la casa de él después de la fiesta. Y literal llegábamos de la fiesta
a ver referentes y a escuchar música y a ver, uy, ya vi esta película y ya vi este documental, mire esta marca que encontré, uy, mire esta gorra, mire, ¿cierto? Y entonces nos compartíamos mucho, mire esta carátula, mire esta portada, este álbum que la diseñó no sé quiéncito y tales. Entonces empezamos a descubrir un terreno en común muy grande. Y dentro de eso, parte también fue pues la ropa y el gusto. Yo me empecé a dar cuenta que a él le gustaban las marcas y se ponía las marcas que a mí me gustaban y él también lo mismo. Entonces fue como que empezamos a encontrar cosas en común por ese lado. Y en un punto literal, un día 3 de la mañana, un sábado en la casa de él, fue como, si hagamos una marca de ropa. Así. Nos encanta, sí, porque no hacemos una marca de ropa. Y en esa época coincidió con que pues yo hacía serigrafía en esa época con un grupo de artes gráficas que se llama Taller 3, todavía existe. Yo fundé ese taller también fui cofundador con un parche grandísimo de amigos, éramos como 12 personas y fundamos ese taller y ahí hacíamos mucho artes tradicionales, un poco más llevado hacia el arte, ¿cierto? Hacia la galería, hacia exponer, hacia un poco más un tema más editorial también. Sí. Muy enfocado al arte. Entonces, Santi en esa época no aprendió a hacer serigrafía como tal en la universidad, sino él aprendió a hacer serigrafía por fuera. Claro. Entonces fue bien interesante porque él aprendió en Rap Trap. No sé si has escuchado de Rap Trap. Es una casa cultural también, pero es súper punkera. O sea, la base de la casa es punk. El dueño de la casa es un parcero que se llama Goku. Y es un teso y ellos son la base, ellos son la movida del punk en Bogotá. Y no solo del punk, sino también del hardcore. Y de hecho tienen salas de ensayo y ellos también hacen serigrafía, obviamente por ser punk, ¿cierto? Como hazlo tú mismo. Y en esa época ellos tenían una casa en Teusaquillo y ahí tenían un taller de serigrafía, tenían unos espacios donde grababan bandas independientes y toda la cosa. Y Santi tomó un taller de serigrafía ahí con ellos. Pero ese taller de serigrafía estaba enfocado a la parte textil. Entonces, por un lado, yo sabía hacer como la parte de papel, yo solamente sabía estampar sobre papel. Y él empezó a aprender a estampar sobre telas. Entonces dijo como, no, yo ya sé que no sé qué. Y como que empezó a crecer la cosa y como que se empezó a materializar y a materializar. Y literal, después de ese chispazo que tuvimos en la casa de él, al siguiente fin de semana, la siguiente semana ya estábamos diciendo, bueno, ¿y cómo se va a llamar? ¿Y cómo le vamos a poner? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cierto? ¿Y qué nos imaginamos? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar un espacio? Entonces como que empezó a formarse la idea y no, ahí desde ese momento no hemos parado. Y todo esto empezó mientras estaban en la universidad. Todo esto empezó mientras que estábamos en la universidad. Más o menos, yo creo que nos faltaban alrededor de unos 2 semestres, más o menos un año por ahí para graduarnos. Y en esa época sacamos un taller, un espacio en Rap. Entonces ellos a uno le alquilaban un cuarto y uno tenía derecho a utilizar los talleres de serigrafía si uno quería. Entonces, así empezó, literal, nosotros en un cuartico, una mesita que hizo Santi, él es carpintero, nosotros le decimos que él es Jesús porque a él le encanta, a él le encanta todo el tema de la carpintería, entonces se hizo una mesa, la pusimos ahí y así empezó la cosa. Y empezó literal con el sueño de hacer una marca, entonces, bueno, consigamos camisetas, ¿cómo hacemos? Exacto, sí, a eso iba, quería preguntar un poco eso. Bueno, literal ya nos mencionaste un poco como todo el proceso. Dijeron, vamos a crear la marca, alquilamos un espacio, pero ¿qué tenían en mente en ese momento? En ese momento era hacer una marca solamente como empiezan muchas de, no sé, vender medias, vender camisetas, hoodies, o vamos ya a la parte de diseño. Obviamente pues siento que es algo que es como un proceso de crecimiento, donde primero se empieza con algo pequeño y luego se escala. O ya fue como tal lo que te digo, como primero solamente camisetas o diseñémoslas desde el principio. ¿Cómo fue ese proceso de decir qué vamos a hacer en Diantres? Es que al principio fue demasiado como naif y orgánico en el sentido de, no, eso es plan de hacer botellas, ¿cierto? Es como uno no sabe en qué se está metiendo y literal nosotros, o el pensamiento que tuvimos en ese momento fue, somos artistas, nos gusta el diseño, somos buenos en lo que hacemos, o eso creemos, ¿cierto? Ya tenemos como una parte resuelta, nosotros podemos hacer los diseños, perfecto. La segunda parte es cómo los imprimimos. Nosotros los imprimimos. Perfecto, check. Lo siguiente es unas camisetas, las podemos hacer. Pues sí, miremos a ver qué hacemos. Y lo que hicimos fue buscar y empezar a ver quién nos hacía en esa época unas camisetas como las queríamos.
Sí, porque no, en esa época, si bien existían los proveedores como de Ricaurte y de otras partes, típico cuello súper grueso, metalero, sí, ¿cierto? De sí, camisetas de bandas de metal, no había mucha industria, o por lo menos nosotros no la conocíamos en esa época, acá en Bogotá claro. para tener camisetas interesantes. Entonces nuestra primera reacción fue, consigamos a alguien que sepa hacer esto y mandémosle a hacer las camisetas. En esa época nosotros teníamos contacto con una persona, el tipo se llama Juanito Chamarras, él todavía hace chamarras literal. Ok, El tipo es un teso y le hace las chamarras a todo el parche punk y metalero de Bogotá y el tipo es un genio. ok. Y en esa época nosotros le mandamos a hacer chaquetas. Yo tengo chaqueta del man, Santi le mandó a hacer chaquetas a él. Tengo una amiga que le mandaba a hacer también varias. Entonces nuestra primera reacción fue como, miremos a ver si él nos puede ayudar, no sé qué. No, yo solo hago la chamarra, no sé qué, está bueno, listo. Y así dimos con un taller donde nos hacían las cosas, pero lo primero que, o sea, compramos la tela y cuando nos llegaron las cosas, nos hizo la muestra, primera, perfecta, excelente, esa es, hágalas todas. Y cuando llegaron todas, la S parecía una L, la Ah, L parecía una S, todas no, locas, como bueno, ya, estampemos así, cojamos claro. las que funcionan y ya saquémoslas así. Y así empezó, ¿sabes? O sea, Ok, no fue como resolviendo en la marcha y eso es algo que todavía hoy en día seguimos haciéndolo. claro. Improvise, resuelva y mire, Y esto, siento que eso como también es hágale. parte del proceso, o sea, como cualquier otro proceso. Y a lo que quiero llegar también es que cuando estuvimos en la conversación que tuvimos en el Bogotá Fashion Weekend, hablábamos un poco y nos estaban contando la historia todos como los emprendedores y decían, no, yo antes de esto tenía una empresa, trabajaba en una empresa y renuncié por mi proyecto. Y me pareció muy curioso porque tú en ese momento dijiste como, es muy curioso porque yo al contrario, desde que salí de la universidad me enfoqué completamente en la marca. Pero ¿ha sido siempre así? ¿Siempre has estado de lleno con la marca o tal vez has tenido uno que otro trabajo? Porque entiendo que al principio pues no les daba nada. Creo que de pronto podía ser hasta más un gasto Sí. que les generara algún fruto económico y te tocaba sobrevivir de alguna manera. ¿Cómo lo hacían en ese momento? Es muy interesante y chistoso y cómico y a veces hoy en día yo también volteo para atrás y miro como esto que voy a decir y es durante los primeros, yo creo que 6, 7 años de la marca más o menos, fue literal así, a palo seco. Y nosotros nos pusimos, digamos que Santi es una persona muy organizada, ahí también hemos corrido con la suerte con que los dos nos complementamos mucho. Claro. Yo soy un poco más tirado hacia la parte creativa, soy un poco más impulsivo, ¿cierto? Yo a Ujú. veces simplemente como que no pienso en ciertas cosas, ¿cierto? Y me voy lanzando y Y él me te voy aterriza. volando. Él es la persona que me aterriza, si bien es Sí, obviamente muy creativo y la parte creativa la manejamos los dos, ¿cierto? Digamos que ahí yo a veces funciono mucho como más dirigiendo algunas cosas, pero él claro. también, obviamente, él también diseña, él también ilustra. em, y él tiene como esa bajada a tierra que nos pone como, bueno, ¿es cierto? Como esta es la cosa. Y al principio fue así a palo seco. Digamos que cuando empezamos, estando todavía en la universidad, pues obviamente estaba uno en la casa de los papás, no había mucho gasto. Literal, la primera inversión que hicimos fue del bolsillo nuestro, ¿cierto? Como cortica, no fue mucha, Claro. fue casi que para hacer las camisetas y pagar literal como el mes a mes del espacio, ¿cierto? Al principio Santi dijo, yo no podía porque yo estaba en esa época todavía pagando arriendo del otro proyecto de Taller 3 y ahí pagaba yo arriendo todos los meses con mis otros amigos. Y yo le dije, a mí me queda muy difícil pagar el arriendo de este, si usted puede mientras tanto como encargarse mientras que yo resuelvo si yo voy a seguir acá o si Claro. finalmente me voy a, ¿cierto? Como, o si finalmente me salgo de allá, no me quería salir porque me encantaba y eran mis amigos del alma también, entonces, Claro. y como que también era el bebé, pero llegó un punto donde empezó a jalar más eso, más diantres, y dije, no, esto es lo que me gusta, a mí me encanta hacer esto. Claro. Entonces, al final, yo terminé también yo apoyando ahí, pero al principio literal fue muy con las uñas y no habían ganancias, o sea, Sí, el primer año no había ganancias, el año era poner y hacer, pero nosotros durante todo el tiempo y desde que estábamos en la universidad y desde antes de yo graduarme, yo por lo menos y Santi hemos sido freelance. ujú, Santi tomando fotos, él era de esas personas que
se iba a las excursiones de los colegios y a él lo contrataban para ir a tomar las fotos de las Ok, excursiones. ok, Entonces él ok. estaba viajando por varias ciudades de Colombia, que en la excursión de no sé quién, de tal colegio, y él iba y tomaba las fotos, ¿o qué, cierto? Entonces, y yo por la parte también de diseño y de ilustración, entonces, no, que la presentación de PowerPoint para el tío, y ahí me hacía mis pesos. No, Claro, que la ilustración para no sé quiéncito que quiere esto, ¿no? Que entonces siempre había sido como muy freelance y inclusive vendiendo arte. Yo toda la vida también he hecho mis artes, mis cosas y de alguna forma me busco la manera para venderlas y ahí ok. tenía también como una entrada. Ya cuando empieza Diantres y lo ponemos más serio, digamos que pasó bastante tiempo antes de yo conseguir como tal un trabajo. Y ya fue, yo conseguí mi primer trabajo como oficial, pues Sí. trabajo, más o menos hace unos 3 años por ahí, que la situación después de la pandemia Te se obligó, puso te obligó. complicada, sí. Y eso es ahorita, pues me imagino que vamos a tocar ese tema, Sí, sí, sí. pero ahí fue como que después de todo ese tiempo que yo conseguí como un trabajo. Entonces yo lo hice como al Al revés de lo revés. que normalmente la gente suele hacer. Igual Santi también él después consiguió y ha tenido como trabajos de ladito, pero siempre había sido como aguante, 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 hasta que ya llegó un punto donde, claro, ya estamos más grandes y el aguante y el vivir ya una vida Sí. independiente y todo, ¿cierto? Pues obviamente lo fuerza a uno a hacer Pagar unas los cosas. servicios. Exacto. Y hablemos un poco más de ya diantres como tal. ¿En qué momento ustedes se empezaron a dar cuenta del concepto que le querían dar? ¿Siempre ha sido también alineado por ese lado o lo han ido cambiando? Siento que probablemente se puede ir cambiando comúnmente, pero ¿cómo hicieron para llegar a encontrar lo que es ahorita? Porque yo siento que las personas que ven la marca la van a identificar sea donde sea. Y por más de que no sea necesario explicárselo o que se lo quieras explicar, siento que no es necesario hacerlo porque ya al verla uno se da cuenta, esto es Bogotá, esto es muy local, eso es latino, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso para encontrar como ese concepto, pues? Pues desde el inicio, y yo creo que con el nombre uno empieza como a Claro. darse cuenta un poco de eso, nosotros, nosotros nos dimos cuenta lo que primero hicimos fue como, bueno, ¿qué hay en el mercado en ese momento? ¿Cierto? Y Sí, en ese momento, literal, yo creo que marcas de Raptor, de este lugar donde te digo, que ajá, era ¿qué? Marcas muy punqueras. Otro referente claro para nosotros fue Latin Lover, por ejemplo, claro, de que Medellín. wow, nos encanta, ¿sabes? Y en esa época es muy curioso porque Santi conocía muy bien la historia de Latin Lover, ¿no? Ellos son originales de Bucaramanga. Ok, Lo que pasa es que ahorita están radicados hace bastante tiempo en Medellín y Medellín. ahí fue donde encontraron como su casa y la cosa, pero ellos son de Bucaramanga y Santi tenía, no me acuerdo cómo era la cosa, pero él conocía por medio de un primo a uno de los dueños de Latin Lover y entonces él, o sea, él era más fan de Latin Lover. Yo lo conocía, pero no era tan fan como Santi en ese Claro. momento y yo decía como, wow, y claro, y él decía, no, es que esta cosa, mira lo latino, que no sé qué, tal. Entonces, claro, al ver como las marcas que estaban ahí en el mercado, dijimos como, bueno, que es algo que también igual nos representa y que es algo que nos gusta y evidentemente tiene que ser latino, ¿cierto? Claro, Como que nosotros también, y lo que también veíamos de las marcas, no solamente de acá, sino también de afuera, era, esas marcas representan una comunidad. Y si tú quieres hacer una marca fuerte, y eso lo encontramos desde el principio, tienes que representar tu identidad y la comunidad. Es la única de forma acuerdo. de que esa marca tenga sentido. Porque o sea, una marca genérica que tenga cosas que no tienen como mucho sentido para ti, pues no van a tener mucho sentido para otros. Y esa es la única forma para que una marca conecte de verdad con el público. Totalmente, y siento que las marcas que más se sostienen en el tiempo son los que logran crear esa comunidad. O sea, siento que ya si se vuelve desechable, ya nadie en un año lo van a olvidar. Y siento que eso es algo que hace muy bien Diantres y como es algo que también las marcas actualmente se están empezando a preocupar, es por el hecho de crear comunidad. Más allá de una marca de ropa, somos parte de una comunidad y queremos que la gente se sienta al igual que yo, como atraída por el proyecto, por lo que hacemos, le guste y que también aporte. También me parece muy chimba que ustedes en su tienda abrían las puertas para que la gente fuera, viera cómo era todo el proceso. Cuéntanos un poco también de eso. ¿En qué momento se dieron cuenta? Ya lo dijiste, pero como de que empezar a atraer a la gente también les iba a ser muy valioso para ustedes. Sí, yo creo que hubo un momento súper clave ahí en eso y es el momento en el que nos establecemos en la casa en la que estamos ahorita, que es nuestro taller estudio. Ujú. Eh, ahí
hay un momento bien interesante hace unos años en donde nos damos cuenta que tenemos una casa gigante. Cuando nosotros llegamos a esa casa, la historia con esa casa es bien interesante porque nosotros no llegamos a arrendar la casa y a tener este potrero de Sí, casa de toda la una, casa de una. sino llegamos a un cuarto y a un espacio donde teníamos la oficina y un espacio atrás donde hacíamos la serigrafía. Ok, el Y paré taller. de contar. En el segundo piso donde están esos 4 cuartos, eso no era de nosotros, ¿cierto? El resto de la casa, en donde estaba como la parte de serigrafía ahorita, funcionaba como una galería. Y la casa en ese momento la administraba una amiga de la universidad que tenía un proyecto de arte con otros amigos, muy similar al Taller 3. Este espacio se llamaba Casa Común Ok. y ellos eran un colectivo de artistas que lo que hacían era arrendar esta casa para hacer su arte y montar exposiciones. Entonces, literal, todos trabajaban en diferentes espacios de la casa, hacían sus cosas y luego recogían todo y toda la casa se volvía una experiencia de galería. Muy similar a lo que pasa ahora en San Felipe, pero esto Claro. estaba pasando en el 2013, perdón, en el 2014, 2015, Se ¿cierto? resto. Entonces, 10 años casi. claro, antes de que San Felipe existiera. Eh, este proyecto se disuelve, todos los artistas que estaban trabajando ahí se van del país algunos, otros se gradúan y empiezan a trabajar en otras cosas Ujú. y el proyecto se va disolviendo y nuestra amiga queda con otra amiga que es Natalia Naked, que es una Ok, ilustradora, una tesa. Las dos quedan, creo que he escuchado así. Catalina es la chica, la que es la dueña de la casa y Natalia Naked, que es una ilustradora amiga nuestra también de la Javeriana, que la conocimos allá, una tesa, una dura, y las dos quedan ahí en esa casa como, pucha, ¿Qué ¿y ahora qué hacemos? hacemos? Entonces, claro, no queremos cerrar el proyecto, queremos seguir trabajando, queremos hacer nuestras cosas. Lo primero que dijeron fue, arrendemos los espacios. Y empezaron a llegar gente, ¿cierto? Como alguna gente que hacía audiovisual, otros tatuadores, y alquilaban un espacio y una cosa y la otra. Y en ese momento, nosotros estábamos en la transición de RapTrap a la casa, ¿a qué? Buscando un espacio nuevo, porque Ujú. RapTrap se iba a ir ahí a otra casa. Y nos llamaron ellas y nos dijeron como, venga, está este espacio, ¿por qué no vienen y lo ven? Y fuimos allá y fue perfecto. Nos Bueno. dimos cuenta que tenía atrás un espacio con un patio increíble, una delicia. En la parte de atrás, 2 cuartos que estaban súper cascados, que eran perfectos para hacer la serigrafía. Un baño ahí en medio de esos 2 cuartos que eran perfectos para lavar marcos. Entonces nos dimos cuenta que era perfecto para lo que necesitábamos y les terminamos alquilando uno de esos cuartos de atrás con una oficina chiquita en el primer piso. Y empezamos a trabajar y a trabajar y a trabajar ahí y llegó un punto donde ya dijo, muchachos, me voy del país, me voy a buscar nuevos rumbos, me voy a España, se quieren quedar con la casa y nosotros como, obvio. Y o sea, no lo pensamos 2 veces y dijo, vea, consígnele a mi tío todos los meses el arriendo en esta cuenta y usted no tiene que preocupar por nada más. Y nosotros, perfecto, precio familiar increíble. Y así empezó y así empezamos y lo que hacíamos en un inicio era literal también arrendar los cuartos porque no Claro. nos alcanzaba para obviamente pagar toda la casa. Entonces, ¿qué empezó a pasar ahí? Que fue bien interesante, como empezamos a construir la comunidad, empezamos a arrendarle los cuartos a artistas, ilustradores y gente amiga, amigos de nosotros. Hey, un momento, nuevamente los vuelvo a interrumpir. Sería una chimba que en este momento que llegué a interrumpirlos le dieran like y se pudieran suscribir y también comentaran, escribieran cualquier cosa, qué tal les ha parecido el episodio, si les gusta, si no, alguna recomendación, lo que ustedes quieran, sería una chimba en verdad para mí y ya, los dejo para que vuelvan a con el episodio. Chao, chao. Ok, y digamos, quiero también preguntarte un poco, es como esto fue en el proceso cuando ya la marca está y así se empieza a crear la comunidad y siento que es muy importante lo que acabas de decir porque al empezar a arrendarle a otras personas, eso hace que entre ellos vayan conociendo qué es la marca y así, no sé, diseñame la camisa, sacamos esta collab entre los dos, ampliamos el público, pero siento que también es un mercado demasiado competitivo y ahorita aún más. Tú mencionabas ahorita que después de la pandemia fue algo realmente que a todos nos golpeó, pero ustedes cómo han logrado en estos momentos encontrar su nicho como tal y poder diferenciarse de los demás. Porque ahorita estamos en el auge de las marcas, el auge de las marcas de ropa, el auge de, no sé, de la ilustración. Entonces, ¿ustedes cómo han hecho para encontrar eso? Nosotros hemos trabajado mucho desde el inicio en resaltar lo que te decía, como la comunidad, el Ujú. arte, el diseño, y nosotros queremos y sentimos que somos como esa marca que está mostrando todo el tiempo eso.
Si te soy sincero, nosotros en este momento, durante todos estos años, no solamente hemos trabajado en la marca, Claro, ¿cierto? Nosotros, solamente de la ropa, es súper complejo vivir. Siento que es un medio en el que uno necesita bastante plata. Hacer una colección, eso requiere bastante dinero. totalmente. Y nosotros no hemos invertido en la marca en todos estos años. O sea, nosotros no hemos tenido como inversión externa de la marca. Claro, Por ahí hemos conseguido como familiares que nos han prestado alguna plata, ¿cierto? Pero nada como del otro mundo, como para sacarme 3 colecciones y, ¿cierto? Como, no, cero. Y literal todo ha sido como reinvertir. Entonces, trabajar, coger y reinvertir, trabajar, coger y reinvertir. Entonces, hemos hecho naturalmente trabajos de ilustración, de diseño, ¿cierto? ¿y asesorías de A pronto? lo largo de los años, algunas. Ok. Esas asesorías, la verdad, las hemos hecho más como gratis Ok. de parceros, ¿sabes? Como que hubo una época donde la casa y nuestra oficina era una oficina psicológica, o sea, era como, venga, y nos escribían y nos decían, amigos, como, venga, ¿puedo ir el jueves a las 5? Sí, claro, y eran 2 horas de hablar con esta persona, de decirnos como, no, esto está muy duro, no, bueno, pucha, ¿qué vamos a hacer? No, pero, y era como ánimo, si se puede, ¿sabes? Como, y era como un consultorio psicológico donde nos dábamos apoyo, consejos, y siempre ha sido como muy así. Em, pero obviamente a lo largo de los años, y una de las ramas muy fuertes de Diantres fue también el tema que nos ha permitido todo eso y que también nos permitió crecer la comunidad y crecer la cultura del diseño, del arte y todo esto, fue el tema también de la producción. Al ver que nosotros estábamos produciendo nuestras camisetas, nuestros pósters, naturalmente nuestros amigos nos empezaron a decir, venga, porque no me imprime lo nuestro? Claro, Venga, yo quiero sacar estas camisetas para mi banda de salsa, ¿por qué no me las hace? claro. Y no tengo logo, porque no me hace el logo también. Y entonces como que fue muy natural de decirle a mi amigo como, obvio, claro que sí, todo bien, venga, cámbiamelo por unas boletas, ¿sabes? Como, no, y las camisetas, obvio que también se las estampo. Y se fue corriendo la bola, la bola, la bola, hasta que llegó un punto al principio de la marca donde casi que no hacíamos ni siquiera lo nuestro, sino era producir, producir para Claro. más personas. Y no solamente, y no eran como personas X, sino eran otras marcas independientes, eran artistas, eran ilustradores, eran, ¿cierto? Eran personas que estaban aportándole a la cultura y que estaban como en el medio y eso nos permitió como llegar allá. Pero ha sido un proceso de probar muchas cosas y siempre volver igual a lo mismo, siempre volver como, no, la marca es lo que nos gusta, no, la Sí, marca es una nota, no, y porque nos gusta también la gente claro. y compartir con la gente y la marca ha sido como ese pretexto simplemente como para ir, vengan, hagamos esto, lo otro, qué proyecto nos imaginamos. Y eso ha sido, se ha convertido en una plataforma, es no solamente para poder vivir de esto y hacer plata o lo que sea, sino también para poder compartir con otros De y acuerdo. crear como una cultura alrededor de lo latino, pues, De del acuerdo. talento. Ahorita mencionabas que hace 3 años tuviste tu primer trabajo formal. Sí. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo fue ese proceso de nunca he tenido jefe, siempre he estado asociado con mi amigo, que somos ambos los jefes de esta vuelta, pero llegar a un lugar donde tocaba recibir órdenes de pronto, no sé, el horario, ¿cómo fue eso y cómo empezaste a jugar a tener el equilibrio de diantres o si lo dejaron completamente de lado y el trabajo o cómo fue ahí, cómo jugaron con eso? No, yo digamos que siempre que he tenido y hemos tenido como trabajos en paralelo, siempre tratamos de buscar como un equilibrio súper grande. Claro. Esto se dio también cuando yo ya estaba casado con mi esposa, con Laura. Afortunadamente también en esa época Lau estaba trabajando y tenía su trabajo estable y todo, entonces como que también compartíamos cargas, pero llegó un punto también donde pues fue compleja la situación y, y por amigos y cosas del destino me llegó como a la mesa como este trabajo, ¿cierto? Era para diseñar para Rappi. Ujú. En ese momento Rappi estaba cambiando de logo y estaba haciendo el rebranding y me llamaron, pues Ok, me llegó este trabajo para entrar a ese equipo que iba a encargarse de hacer todo el rebranding. ok, No como tal inventárselo de ceros porque el rebranding lo hicieron en Europa, en una claro. agencia en Europa, pero sí mandaron el branding, el nuevo logo y las cosas y nosotros teníamos que implementar cómo se iba a ver y cómo iba a vivir en el universo de la aplicación y todas estas Ok, cosas. ok. Entonces, de cierta forma fue interesante porque era un trabajo que ya venía haciendo con Santi, que era todo el tema de los logos y de diseñar y todo este tema. Em, y,
y lo bueno en ese momento es, o sea, sí estaba como tal empleado y tenía un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero seguía siendo un poquito freelance, en el sentido de que, Claro. pues, Si llegaba otro trabajo o algo. no, sí, si llegaba otro trabajo o algo, yo podía tomarlo, pero Ok. también es remoto, era totalmente Ah, remoto. Entonces yo podía estar trabajando desde diantres, ¿cierto? Yo me conectaba 9 de la mañana y hacía mis cosas y toda la cosa, pero si me necesitaba voltear, pues podía estar volteándome, era voltear la cabeza y estar en el computador haciéndolo de diantres y luego voltear otra vez al, claro, al claro. otro. Entonces eso me permitía, tenerlo remoto me permite pues, bastante libertad. Y yo soy con mi trabajo una persona muy ordenada y he aprendido con el tiempo como a, a saber y a entender que si tengo que hacer algo, sé el proceso para hacerlo y yo puedo optimizar el tiempo a lo máximo. Claro, Y más con esas cosas de diseño que son muy, o sea, tienen cierta rigidez, por decirlo claro. así, tienen cierto método que yo ya sé que si cumplo esas reglas del Se va a diseño, lograr. lo voy a hacer. Entonces no me tengo que preocupar mucho como por llevarlo a otro lado. Por el lado de diantres, pues esto ya es más creativo, más cosa, y ahí es donde uno titubea más a veces y piensa más como otras cosas. Pero eso me permitió como el hecho de que fuera remoto, me permitió como tener ese trabajo en paralelo. Y ahorita que mencionas justamente eso, quiero que hablemos de lo que es diantres ahorita. Ahorita creo que ya es más fácil poder encontrarle, no sé, un nombre, por decirlo así, un título. ¿Tú qué podrías decir que es diantres en estos momentos sabiendo todo lo que hay detrás de diantres? ¿Es una marca de ropa? ¿Es un colectivo creativo? ¿Es un estudio creativo? ¿Cómo lo definirías tú? Nosotros hemos dicho como durante todo ese tiempo que es como un estilo de vida, siento Ok, que hasta en este momento, ¿cierto? Es un estilo de vida, es una comunidad, es una marca de ropa, porque ujú, a fin de cuentas, diantres y la marca es lo que igual nos interesa, y por medio de la marca y la ropa y los artículos es el medio por el que nos comunicamos, claro. ¿cierto? Con las personas, pero se ha vuelto más que todo es una comunidad. Ok, Y te lo digo eh, de corazón, porque nosotros hemos ido, por ejemplo, a cumpleaños de clientes, literal, ok. que nos dicen como, oiga, voy a cumplir años tal día, ¿quieren ir? Vamos. Y nosotros vamos y nos vamos hasta allá y estamos ahí con la familia y Qué comemos y chido. el asadito y la vaina y, ¿sabes? Y se ha creado eso con los clientes, es impresionante. Y eso es algo que tú no puedes, o sea, eso es la marca, ¿sí me entiendes? O Claro, sea, yo no, es chévere que a la gente le compre uno las cosas, es chévere ver las cosas en la calle, que la gente se las ponga, ¿cierto? Eso es muy bacano y que te paguen por eso, wow, uno se siente halagado, claro. ¿cierto? Pero es más gratificante y más bacano que la gente vea más allá de un simple producto y vea más allá que la marca representa algo y que la marca también tiene personas de carne y hueso que están detrás con ideas, con pensamientos y Totalmente. con em, pues cosas interesantes que decir. Y hablemos un poco ya, vamos a volver ahorita al tema de diantres nuevamente, pero hablemos lo que te mencionaba al inicio, es como tu proyecto aparte como guillotina. Cuéntanos un poco de eso, qué podemos encontrar ahí, cómo decidiste hacerlo, Guillotina es parte de todo el proceso de Diantres, del universo del diantres. universo Diantres. Guillotina nace en un momento donde estamos buscando clientes para Diantres, Ok, donde hay un momento de la marca que nos enfocamos mucho en hacer la ropa, pero también estamos buscando medios de ingreso y en este momento decidimos empezar a abrir como el portafolio y decimos, bueno, metámosle al tema de la ilustración, nos encanta, metámosle al tema del diseño, nos encanta y mostremos, ¿cierto? Que podemos hacer esto y mostrémoslo como una línea de negocio. ujú, Aparte, obviamente, de la producción. Y parte de la estrategia que tuvimos en ese momento fue creemos más marcas. Y hubo un momento, gran idea, ¿no? Es como, sí, literal. hagámoslo más difícil, creemos más marcas. ¿Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil? Exacto, porque una marca, mejor tres. Sí, Y se nos ocurrió la gran idea de hacer otras dos marcas, pero estas marcas muy enfocadas como en lo personal de cada uno, si bien Diantres es ok. como la unión de mis gustos Y los de Santi. y los de Santi, ¿cierto? De ahí parte todo. Em, Guillotina y 90 Sur en esa época, que se llama, nació como un pretexto de seguir igual haciendo lo de cada uno. Entonces Claro.
Guillotina nace literal como mi proyecto artístico y en este momento lo es mi arte, son mis ilustraciones, es muy personal, ¿cierto? Claro. Yo no le pregunto a nadie, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Es como si a mí se me dio la gana poner la camiseta verde Sí, sí, sí. mango, o sea, es como que no, obviamente le pido consejos a Lau, le pido consejos Claro, a sí. Santi, obviamente entra ahí otras cosas, pero es muy libre. Y en Claro, esa, y la decisión final es tuya. exacto. Y en esa época nació muy por eso. Entonces, Santi, el Guillotina era eso, era como mi tema y mi gusto por el tatuaje, ¿cierto? Yo también tatúo en mis ratos libres. Ok. Mi tema y mi gusto por la ilustración, por hablar de un tema del amor y el desamor, de la muerte y cómo todo eso se relaciona. Hay un tema Ok. ahí con Guillotina por ese lado. Por eso el tema de me quiere, no me quiere, el tema Sí, de sí. buenas en el juego, de malas en el amor. Todas estas cosas a mí me gustan bastante y yo quería como llevarlo por ese lado. Y 90 Sur era una marca que en este momento Santi la tiene todavía ahí como escondida y yo creo Sí. que ojalá algún día vuelva a la vida. Es un tema con los viajes. Ok. Entonces 90 Sur es parte a partir de, pues de 90, nosotros somos de la generación del 90 y Sur pues de Suramérica. Ok. Santi en la universidad, antes de graduarse, o después, antes de graduarse, él hizo un viaje por Suramérica, se fue 6 meses por Suramérica a viajar, a mochilear, y a Sí. él lo dejó eso, o Lo sea, marcó, lo lo marcó. marcó de una manera impresionante, y en ese viaje tomó unas fotos increíbles, y obviamente fue como, se toca hacer algo con esto, Toca 90 mostrarlo. Sur, y durante bastante tiempo, casi durante un año, sacamos bastantes productos, pines, camisetas, diferentes libretas que también hablaban como del tema de los viajes, de lo latino, bueno, como todo esto. Pero básicamente Guillotina nace de ahí y yo como tal me emocioné mucho con el tema y yo no, si no lo dejé morir. Claro. Aún Porque yo vive. soy, aún vive y yo soy una persona muy inquieta, a mí me gusta hacer de todo. Por eso tatúo, pinto, cocino, bordo, ¿sabes? Como que cualquier cosa que se me atraviese en el camino, hago tapetes, ¿cierto? Como con esta técnica de tufting, cualquier cosa, yo tengo que estar haciendo cosas. Entonces, naturalmente, Guillotina empieza a tener un rumbo entre también, pues entre diantres y las cosas que sacamos de Guillotina empiezan a tener bastante éxito y a la gente les empieza a gustar Ok. mucho. Entonces la gente pedía más y pedía más y pedía más y todavía sigue siendo ahí. Lo que pasa es que yo también he tenido como mis momentos, como es tan personal, he tenido mis momentos de odio y de amor. Entonces hay momentos donde yo digo, no, yo ya no quiero sacar más eso, todo el mundo lo tiene, Sí, ya sí, no. sí. Y mucha gente me ha dicho, es que todo el mundo tiene ese saco. Y yo digo, y yo decía, sí, no, ya no voy a sacar más, pero después digo, no, suerte, o sea, si es como Claro. si es como la estrella y lo que la gente está buscando, como, ¿por qué no? Y si todo el mundo Eh, lo tiene, pues es porque está haciendo algo bien. Exacto, exacto, exacto. Pero obviamente con todo lo relacionado con el arte y con lo que tú haces, pues al ser tan personal, como que toco otras fibras, De cosa que a acuerdo. veces no pasa con diantres, ¿cierto? Si un diseño funciona muy bien, si otro no funciona, como que de pronto es mirar como, bueno, ¿por qué no? Pero por este lado no lo tomo tan personal como de pronto lo podría como tomar con Guillotina, porque Guillotina es mi bebé. Listo, y ahora volviendo nuevamente al tema de Diantres, quiero que nos cuentes un poco cómo funciona hoy en día Diantres, cuántas personas hay detrás y cuál es tu función principal dentro del equipo de Diantres. En este momento somos 7. Ok. Está Santi tomando un rol en este momento de lo que se podría llamar en una empresa como CFO. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos igual cargos así y de hecho te voy a mostrar, te voy a mandar foto para que veas como cosas que hacemos a final de año de darles a las personas con las que trabajamos como o una medalla o una foto donde les Creo que pongo el sí, por ahí Photoshop. en ¿Tú las lo viste? redes, creo Sí. que sí lo subieron. Molestando, ¿sabes? Como el mejor CFO del año, el financiero, el mejor influenciador del año, ¿sabes? Como cosas que no, Sí, la mejor, el mejor catador de empanadas. sí, 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 sí. Pero somos 7 en este momento. Santi como el financiero, él se metió por esa parte. Ok, Y si bien él está haciendo cosas creativas y a mí me encanta siempre como hágalo porque él es muy bueno, él es claro. demasiado bueno. Él tomó un rol muy administrativo y muy financiero en ese sentido porque le gustó esa parte y dijo Sí. como le tengo que coger la comba a esta vaina Y es porque importante, o sea, es muy al importante. final siento que también por eso varias o casi todas las marcas pierden como el rumbo porque no saber esas cosas administrativas. Y siento que es Sí. muy importante. Sí, y más nosotros siendo artistas de profesión, a nosotros no nos enseñaron a abrir un Excel en la Sí, universidad, claro. en el colegio menos. O sea, yo tenía computación y de pronto lo abrimos y molesté después, o sea, no,
yo no sabía cómo abrir un Excel, yo no tenía ni idea de nada. Cuando empezamos eso, las cuentas eran en un cuadernito, ¿cierto? Lo que entraba y lo que salía, y Y si ya. yo sacaba de la caja 10.000 pesos, yo lo notaba en una notica y se la dejaba ahí a Santi, y él era el que se encargaba de eso. Todo era muy, muy orgánico y muy, o sea, toca tener cuidado con el tema de la plata y los números, obvio, pero ni idea. Sí, claro. Y con el paso del tiempo, al hacer la empresa y constituirnos, que también fue mucho después, ahí ya empieza un tema que también fue como, fue pucha esta vaina, ¿sabes? Es como impuestos y un montón de cosas contables que uno dice, ¿qué es Claro. esto? O sea, uno no tiene ni idea. Y yo, la verdad, mi reacción es como aprender y entenderlo, ¿cierto? Pero no meter las narices en el Excel Claro. y empaparme de números hasta que más no pueda. Él sí. A él le pueden Ajá. dar, estoy seguro que a él le pueden dar las 2, 3 de la mañana en su casa, metido en el Excel, Y tranquilo. mirando como, sí, sí, y tranquilo, sí, y al otro día llega y le mueve las ecuaciones en el Excel, todo feliz y toda la cosa. A él le gusta mucho esa parte y él está muy metido ahí. Entonces es muy chévere porque se ha generado un equilibrio bien bacano por ese lado. Ajá. Está Lau, mi esposa, hace ya 2 años está trabajando con nosotros en Diantres Ok. Full Time. Ella es la directora de proyectos. Ok. Ella está encargada de todo el tema de proyectos, tanto internos de Diantres de la marca, pero también muy metida en el tema de proyectos que son también externos, que involucran a Diantres como marca, ¿cierto? Como puede ser una colaboración o una Claro. activación de marca para una marca grande, no sé, un Levi's o algo así. Sí, sí. O también esta parte de producción para terceros, ¿cierto? Entonces llega un cliente, ella es una crack tratando con los clientes, tratando con las personas, ella es publicista y ella trabajaba en eso antes en diferentes estudios de diseño, entonces ella sabe cómo hablar con la gente, Claro. ella sabe cómo tratar las cosas, ella entiende de diseño, entiende de serigrafía, que ha aprendido mucho sobre la marcha, pero ya lo sabe de pie a pa. Claro. Entonces ella es una dura con eso, porque también nos pasaba mucho con Santi que atender a los clientes era difícil. Sí. Y si bien Santi y yo somos muy polite y muy todo bien, pues pucha, a veces nos jalábamos los pelos Ya. y decíamos como no más, por favor, es como, y es difícil, y es que hay clientes, Lau lo sabe, hay clientes que, No, hay clientes de clientes, realmente. uy, de verdad ella tiene este corazón de Dios, es que esa mujer lo sabe hacer muy bien. Por otro lado están en este momento Feli y Sebas, que son los dos chicos encargados de la producción en el taller. Ok. Ellos son serigrafistas. Sebas estudió, de hecho, lo mismo que nosotros en la Javeriana. Feli estudió fotografía, pero le encanta la serigrafía y con él llevamos trabajando ya más o menos 7, 8 años, tal vez, Bastante. 8 años ya. Mucho, mucho. Feli ha estado desde el principio, casi que desde en el momento en el que Santi y yo dijimos como necesitamos ayuda, él llegó y nos salvó la vida. Claro. Y él es un crack. Él es un teso, él sabe serigrafía y mañas de pie a pa y todo lo aprendió con algunos cursos, pero la mayoría, ¿sabes? Como YouTube, haciéndolo, aprendiéndolo, fallando y haciéndolo, fallando y volviéndolo a hacer. Y Sebas, que llegó hace poco al equipo, que también es un teso, artista, él también le encanta la serigrafía, se la sabe de pie a pa y es un teso y la verdad ha sido también una adición al equipo increíble, increíble. Por otro lado está Diana. Diana en su momento era la comercial pues, de la tienda, ella era la que vendía en la tienda Ujú. y este año se convirtió como en la persona encargada de la parte comercial de Diantres. Ok. Ahí estamos estrenando como ese rol, ¿sabes? Como en Diantres. Y la otra persona es Alejo. Alejandro es nuestro administrador. Él es la persona, Ok. nuestro administrador. Él es la persona que también nos ha resuelto la vida en cuanto a números. No sé qué sería de Diantres sin él. Es como... y él también es el puente con el contador, que obviamente Claro. tiene que estar ahí por temas de empresa, pero él es el que traduce todo esto y se lo pone a él allá para que el señor haga su magia Claro. y le ponga eso a la DIAN, ¿no? Y ese es el equipo en este momento. No tenemos el resto de los cargos que te podrías imaginar, es como el social, el no sé qué, Ujú. eso lo hacemos nosotros, literal, Entre todos. entre todos, sí. Y un poco tu perfil, ¿cuál es dentro Y mi de? perfil, sí, yo soy, Sí. yo solo vengo a hablar. Literal. Y mi perfil El de las es redes. director creativo, sí, sí, exacto. En este momento he tomado un poco más como la cara.
y me he lanzado un poco como a tomar como la batuta y de decir como, bueno, está bien, yo doy la cara. Sí, se ha notado. Es importante, siento que la gente también lo está pidiendo en este momento y es un momento donde también la gente tiene que darse cuenta que detrás de la marca hay personas reales que están pasando también por cosas reales, que El es famoso cierto. término ahorita que se usa mucho de humanizar la marca. Siento que eso es muy importante y justamente, digamos, este podcast viene de ahí, de conocer a las personas que están detrás de los proyectos que muchas veces uno ve desde atrás, pero que realmente hay personas detrás que al igual que ustedes, que yo, hacen cosas, la pasan bien, la pasan mal, pero les toca dar la cara. Pero sí Exacto. hablemos un poco de lo que tú haces ahí específicamente, más allá de de Sí. aparecer en redes. Y yo tomo el papel de lo que se podría llamar un director creativo, slash director de arte o lo que sea, Ok, donde básicamente estoy enfocado en qué vamos a hacer con la marca y creativamente a dónde la vamos a llevar. Como te decía, esto no es igual a algo que yo haga completamente solo, solo, ¿cierto? obvio. Como que todas las decisiones las tomamos en grupo, eso es algo que también que nos ha servido mucho y que durante todos estos años ha sido muy importante y es no tomar las decisiones solos, dejar el ego al lado y Totalmente. entender, nosotros entendimos después de relacionarnos con muchas personas muy diferentes, ¿cierto? Que el ego es una de las cosas que toca sí o sí dejar al lado para que las cosas funcionen y más si tienes un socio y más si estás trabajando con más personas. Es difícil, pero es una de las partes más claves para que las Totalmente. cosas fluyan. Entonces, digamos que si bien yo tomo algunas decisiones como iniciales y propongo cosas, al final de cuentas, pues estamos tomando como decisiones entre todos. Pero en ese momento yo tengo el papel casi que de diseñar todo, ¿cierto? Santi, lo que te digo, en ocasiones y cuando tiene tiempo y el Excel lo suelta, él se sienta ahí y diseña y saca unas cosas increíbles que yo digo como, hágalo más. Pero en este momento me toca decirle como, hágalo, hágalo, hágalo. Pero de resto, casi que todo lo de la parte de todo lo que es de diseño, todas las ilustraciones, todas esas cosas, las estoy haciendo yo y pues cuando colaboramos con artistas y esto, yo soy el que estoy dirigiendo un poco para Ok. dónde va la cosa y cómo, qué decisiones tomar. Y en estos momentos en que está diantres, vi por ahí que creo que hace 15 días tuvieron un evento, pero también creo que a inicio de año pasó algo con la tienda. ¿Qué ha Sí, pasado? Cuéntanos un poco de el estado actual de diantres. sí. La montaña rusa, así se podría llamar. Eh, Hace un año y 3 meses abrimos tienda, ¿cierto? Ujú. Cumplimos este sueño del Santiago y del Guillermo de 19, ¿qué teníamos? ¿Cuántos años teníamos? Como 22 años ahí Sí. en la casa de Santiago, como cuando tengamos una tienda. Abrimos la primera tienda y pucha, fue un sueño, nos encantó, fue increíble. Pero lamentablemente por cosas del destino, temas como con el arrendatario y el local en el que estábamos, pues nos tocó cerrarla. Digamos que esa cuadra en la que estamos, eso lo van a tumbar y van a hacer un edificio ahí. Entonces, no nos ofrecían quedarnos otros 2 meses, otros 3 meses, y así como a poquitos, y la verdad, como que no nos funcionaba mucho. Es mejor siempre como arrendar el año, ¿cierto? Como Sí, claro. tener como la estabilidad de que podemos como planear un año, ¿cierto? Y poder llevar las cosas a cabo. Y eso combinado con algunas decisiones que a causa de la apertura de la tienda tomamos en la marca que no nos estaban gustando mucho. Ok. Tener tienda es también como acomodarse un poco al tema y la rapidez en la que se está moviendo este mundo de la moda Sí, total. y la gente está pidiendo todo el tiempo prendas nuevas y cosas nuevas y entonces Sí. el afán de uno de responder a eso, eh, nosotros empezamos a hacer muchos drops y muchas de las cosas que sacábamos no salían completas. Se veían bien y estaban no perfectas, pero sí estaban en un punto donde nos gustaba, pero siempre éramos como, ay, lo hubiéramos hecho, ay, nos faltó esta Claro. cosita, ay, que no sé qué. Y eso también como que nos hacía pensar y decir como, estamos jugando un juego que no es sostenible. Y que tal vez no querían jugar. Exacto. Y está chévere tener la tienda y nos encantó y fue una de las cosas más lindas que hemos vivido por el tema de la comunidad y Claro, por las personas y las personas también que conocimos porque gracias claro. a la tienda conocimos personas de otros países, gracias a la tienda conocimos gente increíble, em, pero también estaba llevando la marca a un lado que no nos gustaba como del todo. Entonces, Ujú. es curioso cómo son las cosas de la vida y
cuando empezó a pasar todo este tema del arriendo y las cosas, dijimos como, no, tomemos la decisión de cerrémosla y enfoquémonos otra vez a lo que también nos gusta y es la calidad, ¿cierto? Obvio. Mejores diseños, mejores conceptos, la comunidad, ¿cierto? Que no sea como una cosa de solamente salir, 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 sino también Ujú. salir, pero con un propósito, con un concepto, con algo interesante. Y subámosle también al tema de la calidad, porque si bien nosotros siempre hemos pensado, y y igual lo sigo pensando, em, nosotros no estamos vendiendo la prenda, yo estoy Ujú. vendiendo la idea y estoy vendiendo el diseño y lo que representa. Totalmente. Em, Hoy en día, y yo, por eso, durante todos estos años, si bien hacemos cosas, hacemos manufactura y hacemos cosas desde cero, muchas otras no son así. Muchas otras Obvio. también encontramos buenos proveedores, las estampamos y las sacamos al mercado. Y no es que sean de mala calidad, pero el público hoy en día está mucho más pendiente de eso. Totalmente. Y es impresionante, las nuevas generaciones, oh, pucha, saben que es un saco de 200 y punta gramos. Ay, no, y si mi saco no tiene 400 gramos, no importa el gráfico que tengas, casi que si no tiene los Es el 400 gramos, gramaje. no me lo llevo. Entonces, está bien Claro. también porque es subirle a la calidad. Sentimos que si hacemos eso también, la marca crece y crece con nosotros. De acuerdo. Y también estamos llegando a un punto donde nosotros nos queremos vestir diferente. Y la verdad también la marca desde el principio fue como, yo quiero hacer eso, yo quiero eso, lo voy a hacer. Claro. Yo quiero esos pantalones, los voy a hacer. Yo quiero esa gorra, la voy a hacer. Entonces, digamos que todo se dio para que tomáramos la decisión y lo cerráramos y nos enfocáramos más en eso. Y la decisión que tomamos, y la otra decisión que tomamos fue separar, y acá un poco de noticias pues nuevas ahí como de Spoiler. spoiler. La otra decisión que tomamos fue separar la marca del tema de la producción y de los Ok. servicios que estábamos prestando. Eh, Queremos que la marca sea la marca, ¿cierto? Y después de haber cerrado la tienda, creció bastante Ujú. y queremos que siga siendo la marca. Ok. Queremos que siga sintiéndose fuerte, queremos que siga sintiéndose y creciendo de la manera en la que venía creciendo, pero muchas veces la gente no entiende y se confunde como, pero un momento, ustedes también producen, Exacto. pero y entonces son el taller de serigrafía, pero y ¿Qué entonces son? también, Sí. exacto, ¿qué son? Y entonces todo el tiempo es, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Y a veces uno es como, pues yo soy todo eso, pero Claro. no está mal, pero en temas internos, después de unas asesorías financieras que hicimos, que también hemos aprendido mucho de eso, nos dimos cuenta que es mejor separar un poquito eso. Y Obvio. ahorita, desde el año pasado, hicimos otra marca, ahí está, otra marca que se llama Goods. Y Ok. Goods es una marca que se especializa en producción y en experiencias. Ok. Entonces, toda esa parte que Diantres presta, todos esos servicios que Diantres presta de producción de serigrafía y de otros temas para ilustradores, para artistas, para otras marcas, eso va a ser Goods. Para hacer, claro. Pero también hay otra parte muy fuerte que Diantres se ha estado moviendo en estos últimos años y es la parte de experiencia. Sí. Hoy en día Activaciones, cosas así, ¿no? exacto, hoy en día está muy fuerte el tema de las experiencias, hoy en día está muy fuerte el tema de llevar al lugar experiencias nuevas a las Sí, de personas acuerdo. y por medio de la serigrafía hemos podido, de la serigrafía y del arte, porque hemos hecho experiencias desde la serigrafía, pero también Ujú. con arte, con otro tipo de técnicas. Claro. Y eso ha sido una parte y una fuente muy grande para Diantres, porque nos ha permitido llevar el arte y el diseño a personas que no lo conocían o que lo conocían pero no sabían cómo No tan funcionaba. a fondo, Y claro. ahí, de hecho, también hemos crecido una comunidad bastante grande, porque por medio de eso nos han conocido más. Em, pero sí, digamos que internamente ya, hablando como internamente, sí es más beneficioso financieramente hablando tener como las dos ramas separadas Claro. para no ahogar la una con la otra, porque muchas veces nos pasaba que se nos ahogaba la marca o se nos ahogaba el otro porque le quitábamos del Sí, otro para poder hacer la colección y total. sentimos que teníamos que hacer ese cambio para hacerlo. Entonces va a salir Goods al mercado como tal, ya igual sigue siendo Diantres, es Claro. como Goods by Diantres, pero ya como con otro, como con un trasfondo un poco más comercial y con otras miras, digamos, de negocio, pues. Ok. Y
hablemos, tú lo mencionabas ahorita como el hecho de que si a mí me gusta esa gorra, yo la puedo hacer, si me gusta esto, yo lo puedo hacer. ¿Cómo funciona ese proceso creativo dentro de Diantres de, no sé, el drop o las colecciones? O sea, ¿cómo funciona de saber de, vamos a sacar de estas camisetas, pero va a ir como tú lo ilustras y haces el diseño, pero quiero que el fit sea este, la gorra quiero que sea de este estilo? ¿Cómo funciona esa parte dentro de Diantres? La mayoría de las veces parte de un concepto. Ok, Cuando nosotros estudiamos artes, la base de todo era el concepto. Y claro, nosotros estudiamos, nosotros aprendimos y nos formamos como artistas partiendo de esa base. Y si uno se da cuenta de eso, no está muy alejado de la realidad de todo, ¿no? O sea, como, no sé, si vas a hacer un edificio, ¿cuál es el concepto del edificio? claro. Y a raíz del concepto sale el diseño arquitectónico de ese Sí. edificio, ¿no? Si va a ser una cosa que va a ser ecológico, ¿cierto? El Ujú, edificio tiene que tener estas especificaciones ecológicas. Y lo mismo yo lo veo así también y así lo hemos abordado con la marca y con Diantres. Entonces, parte del concepto que queremos transmitir y a partir de ese concepto empezamos a revisar qué fits, qué diferentes ok. prendas, que puedan algunas estar como en auge, ¿cierto? De moda. Obviamente uno tiene que tener en cuenta eso, La pero tendencia, pues. exacto, pero sin irse como tan allá, qué tanto me gusta a mí, qué tanto le gusta a Santi, qué tanto le gusta a Lau, y a partir de eso, qué podemos hacer con eso. Entonces, lo que nosotros siempre intentamos es partir de un concepto, partir de una base, y a partir de eso, empezar a diseñar alrededor de eso. Ok, Entonces, hay un proceso ya de diseño, de ilustraciones, de gráficos, de la letra que se va a utilizar, la tipografía, ¿cierto? Como cuál va a ser todo esto, después en dónde se van a poner estos gráficos, estos diseños, en claro. qué tipo de prendas, cómo va a ser, opción A, opción B, opción C, y luego ya lo que nosotros resolvemos al final es el tema del fit, ¿cierto? Es como Ok, ya tenemos nuestros colaboradores y yo les llego con mis ideas locas claro. a Maca y le digo como quiero hacer esto, ¿se puede? Y es como, uy, bueno, sí, está bien, hagámoslo. Bueno, esa parte estuvo chimba. Ya siento que ha pasado muy poco tiempo, pero realmente ha pasado mucho. Me gustaría hablar muchas más cosas que tengo acá, pero pues por temas de tiempo toca ir cerrando la conversación. Como te mencionaba también, yo intento dividir el podcast en distintos segmentos y entraríamos al segmento de, ya lo conoces, el de No hay de otra. Ya conoces la historia que cuento detrás de eso, pero entonces me gustaría que nos contaras un poco en qué momento, ahorita tal vez han dicho no hay de otra y voy a botarme a hacer esto. ¿En qué momento? Cuéntanos un poco de eso. Ha, ha sido bien particular porque esta pregunta que me haces siento que la he tenido en varios momentos. Ok. Al principio fue lo mismo, nos graduamos y ahí, literal, ahí fue como no hay de otra, ¿qué voy a hacer si a mí me gusta esto? Sí, Y hágale. Otro momento igual en la pandemia también, por ejemplo, que fue un momento que partió a todo el mundo en dos, sí, total. hay un antes y un después, en ese momento también fue como no hay de otra. En ese momento, de hecho, es curioso porque nosotros estábamos trabajando mucho en temas de diseño y de ilustraciones para marcas y veníamos trabajando en eso y eso nos estaba dando un buen sustento, eh, pero cuando, cuando pasó el tema de la pandemia, pues veníamos afortunadamente trabajando en algunos proyectos y eso nos ayudó al principio, Claro. pero llegó un momento donde tampoco, donde todo se paró y Sí. nadie tenía para meterle plata para un nuevo diseño, para un nuevo logo, hubo gente que sí, hubo gente que no, y nosotros nos quedamos sin trabajo. Igual, pues no iba a comprar ropa porque estaba en mi casa, ¿cómo así? Pero eso fue lo curioso que pasó. Mucha gente Sí, empezó a decir como voy a comprar ropa y nosotros nos dimos cuenta que, ok, que nosotros dijimos como, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos más proyectos de branding, no tenemos más proyectos de diseño, güey, pucha, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y pasé los días jugando Play, haciendo vainas, yo pintando, haciendo mis cosas. Y llegó un momento que dijimos como, un momento, pero tenemos un montón de ropa guardada ok, que ya habíamos producido, pero no la estábamos moviendo porque estábamos enfocados en traer el pan a la mesa por medio del diseño, la claro. serigrafía y todo, pero tampoco por medio de la serigrafía podíamos porque no podíamos ir a trabajar al taller, nadie podía salir de la casa. Entonces, ¿qué dijimos con Santi? Paremos, revisemos qué tenemos en stock y pongámoslo al aire a ver si la gente lo compra. Ujú, Y la gente lo empezó a comprar como loco. Y en menos de 2 semanas se curioso. acabó todo. Y fue como, wow, o sea, la gente quiere más. Y entonces, como que ahí fue también, no hay de otra, literal. Es como, hagámosle, esta es, ¿no? Qué chingo, no hay de otra. Em, y después también ahorita, de nuevo, como más avanzados, con Lau en el equipo, ¿cierto? Sí, Ya se vuelve una familia y nosotros siempre hablamos de la familia porque pues claramente tienes personas y eres responsable por personas, ¿cierto? No solo por uno, sino por otras.
ahí también hay momentos donde dicen no hay de otra. Y por eso también en estos momentos donde cuando a veces las cosas son crudas y se ven complicadas, que hasta hoy en día pasan, yo consigo trabajo y digo no hay de otra. Y consigo trabajo, pero no dejo diantres, ¿sabes? Es Obvio. como no lo voy a dejar. Y no me importa si yo tengo 3 jornadas, nosotros molestamos mucho con eso, es como la jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. Y Sí, en sí, la sí. jornada de la noche es donde yo estoy haciendo las cosas de diantres, o la jornada de la mañana muy temprano, donde llegamos al taller a las 6 de la mañana y trabajo de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y ahí ya arranco el otro trabajo, ¿sabes? Como que ahí yo ya es como, no hay de otra, esto es lo que toca hacer, hagámosle para que esto funcione. Me pasa igual completamente y comparto lo que dices porque yo también tengo, ahora que lo dices lo de las jornadas, yo entre semana en el día estoy en mi jornada laboral de la que me da de comer, pero llego a mi casa y es a editar, a diseñar el logo, a diseñar esto, a diseñar la vuelta y es curioso. Ahora, otra de las secciones es preguntas rápidas, como te decía, creo que no son tan rápidas, pero intentemos que nos respondas lo que se tenga a la cabeza. Si quieres indagar en una, lo podemos hacer sin problema. Entonces sería como, si Diantres pudiera vestir a cualquier persona, ¿quién sería? Uf, está buena. Si diantres pudiera vestir a cualquier persona, wow. Mm, en este momento se me viene a la mente tantas. mm, ¡Ah! Sí, hagámoslo nacional. Eso. Si diantres pudiera vestir a cualquier persona, ¿cuál sería? Uy, una banda que me gusta bastante ahorita, a los chicos de Yo no la tengo. Sí, son Me propios. encanta, es muy áspera, es muy, muy áspera. A ellos, por ejemplo, me tramaría. Ok. Si tuvieras que elegir una prenda de diantres para usar toda la vida, ¿cuál sería? Gorras. Perfecto. Sí, yo soy adicto a las Lo gorras. supuse. Si diantres fuera un álbum musical, ¿qué género sería? Punk. Ok. No, yo creo que sería como punk y salsa. Ok. Sí, sí, Y sí. últimamente también más salsa. Exacto. Em, ¿Ha pasado alguna vez que has cometido un error creativo en diantres y le has dado la vuelta y lo has convertido en algo bueno? ¿Te acuerdas de alguno? Mm, ¿Qué le hayamos dado la vuelta? No sé, tipo lo que acabaste de mencionar, que cuando iniciaron mandaron a hacer las camisetas y les llegaron, las Sí. S parecían LM, algo así. A veces lo hacemos cuando la ropa llega mal o las pañoletas llegan X o Y, ¿cierto? Como, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo volteamos? ¿Cierto? Como mandé mal el diseño sin querer y lo mandé en RGB y eran CMYK y miremos a ver cómo le podemos dar la vuelta a esto. Claro. Yo creo que creativamente uno siempre puede como darle la vuelta a lo que sea Y eso hace y parte de claro, sí, y siento que también es lo más importante porque uno aprende de eso. totalmente. Cuando uno más aprende es cuando Más la hay, caga. exacto, cuando hay errores. Ahí es cuando uno de verdad aprende. No todo, no, cuando las cosas salen bien, uno no se da Perfectas, cuenta y es, ay, salió bien, listo, siguiente, ¿cuál es la siguiente? Cuando uno la embarra, ahí es cuando de verdad uno dice como un momento, ¿qué tengo que hacer para que esto no vuelva a pasar? totalmente. Y ahora la otra es como recomendaciones. Me gustaría que si hay alguna persona que quiere crear su marca de ropa, ¿qué recomendación le podrías dar? Que tenga paciencia, Ok, que no se afane, que crean el proceso. Creo que eso es algo muy importante hoy en día, de las cosas más importantes que uno tiene que tener en cuenta es paciencia y tiempo. Eh, las personas es están muy importantísimo. acostumbradas hoy a que todo tiene que ser rápido y las redes sociales te muestran una mentira y es que todo pasa de la noche a la Sí. mañana y solo te muestran los éxitos y no te muestran los fracasos, lo que estábamos hablando hace un momento. Ujú. Em, y la gente piensa que saca una marca de ropa, la saca con un estilo que se está vendiendo y que está como caliente en este momento en el mercado y en menos de 2 años ya están celebrando su colección en un yate y echando Sí. champaña porque vendieron toda la Un nude colección en project. 2 horas. Exacto. Y la realidad no es así. La realidad es que las cosas toman tiempo. Es Las un cosas camello detrás. mucho. Y uno tiende mucho a mirar al lado, a mirar como, y las redes sociales han aportado mucho a eso, a uno, uy, es que este A hizo compararse. eso, se compara uno todo el tiempo y no se da cuenta que detrás de esa persona y del proceso hay un montón de cosas que han pasado y uno tiene que aprender también a valorar que uno tiene los tiempos y los tiempos de uno son de cierta forma perfectos y las cosas pasan cuando tienen que pasar.
Totalmente. ¿Qué error común ves en las marcas emergentes que podrían evitar las de pronto nuevas? Yo creo que probablemente el error que sentimos y que hemos hablado mucho con Santi es eh, mucho inglés, Claro. creería yo. O sea, Sí, estamos en Latinoamérica, en este momento estamos en un boom mundial de marcas y a todo momento están saliendo marcas y marcas y marcas y marcas y nosotros y las personas no se dan cuenta en dónde están paradas. Y estamos paradas en Latinoamérica, estamos paradas en Colombia y acá hay cosas muy interesantes que podemos resaltar. El español también es muy bonito, hay cosas totalmente. muy chéveres y no tengo por qué hacer que mi marca se vea de otro país para que le vaya bien, Sí, porque lo que estamos haciendo con eso es mal acostumbrar también al cliente. Y si el totalmente. cliente no ve que las marcas son en inglés o que las marcas pretenden ser de otro lado, no las compran, Ujú, porque no se sienten identificadas y estamos perdiendo como la esencia de de lo que acuerdo. somos, solamente como por hacer una marca que tenga un nombre en inglés, que sea pegadizo, que tenga el feed que todo el mundo está utilizando y que me haga dinero. Y yo siento que esa no es la No, y más allá finalidad. de eso es la comunicación también. Todo es en inglés, todo, o si bien hay términos que hay que sacar así, pero todo es como, toda la comunicación es en inglés, estando su público siendo local, probablemente el público no habla inglés, entonces Exacto. eso es Y, importante. y es Tiene curioso mucho porque, sentido. muchas de las respuestas que nos han dicho es como no es que yo lo estoy pensando internacional. Yo digo, pero ¿y por qué no podemos venderle el español De afuera? acuerdo. ¿Por qué no le podemos si a nosotros nos meten el inglés hasta por los ojos, ¿cierto? Y todo es en inglés y las marcas gringas y todo es en inglés y uno se acostumbró a que tiene Sí, que ser así, entonces yo aprendo inglés porque entonces allá afuera también no tiene que ser así. Si les gusta la marca, pues que aprendan español y que se identifiquen también con y eso. siento que hasta sería un plus, porque digamos, es como, no sé, el nombre de diantres, que es un nombre tan llamativo, una palabra así, que lo conozcan en otro país y que escuchar a un gringo diciendo diantre, Sí, pero sí, sí sería, pero claro, ha pasado y es muy curioso porque la gente cuando iba a la tienda, gente de Estados Unidos, fue una chica, por ejemplo, de Boston, ajá, ella flipó, fue como, wow, claro, esto es como una tienda chiquita, me recuerda a las tiendas de Nueva York, pero como súper latina y con esa influencia, y, ¿sabes? Como que les gusta, o sea, de no acuerdo, les dé miedo demostrar lo que son simplemente porque no van a vender. de acuerdo, Al final de cuentas la venta se va a hacer, las cosas se venden, o claro, sea, no, es una cuestión más de qué quiero comunicar, quién soy yo y qué quiero hacerlo. perfecto. Y ya para ir cerrando como tal la conversación, me gustaría que nos contaras en estos momentos, de ahí diste un spoiler, pero ¿qué se viene con Diantres? Más o menos cuándo va a salir Goods, lo dijiste, ¿va a haber tienda, no va a haber tienda, solamente digital? Cuéntanos un poco de eso. Sí, la tienda digital va a estar fuerte igual, la idea también es enfocarnos mucho en eso. Al abrir la tienda le quitamos un poco el enfoque a la tienda virtual Ujú, y queremos como retomar ese enfoque de la tienda virtual y meterle más la ficha. Entonces por ese lado va a estar bien fuerte. Se viene también el cambio de goods, van a haber goods bastante, van a empezar a ver que vamos a empezar a hablar y a mostrarles a la gente un poco más con todo este tema de las redes y que he salido yo un poco más hablando. La ujú, idea es hablar más con las personas, tratar de entablar una comunicación un poco más personal con nuestra audiencia y contarles un poco el tema de los procesos. claro, Sentimos que mucha gente conoce los procesos porque van a la casa y cierto, como que les interesa y van y nos conocen y hay algo ahí detrás, pero no lo hemos mostrado mucho en redes y queremos empezar a mostrarle más a la gente de qué se trata, cómo son estos procesos, es re los importante. procesos creativos, los procesos de producción, todas estas cosas queremos empezar a mostrarlas más. Y el tema de las colecciones, vamos a empezar a hacer colecciones un poco más pensadas y un poco más robustas. Y lo más probable es que la siguiente colección, y le estamos apuntando, ojalá todo salga bien, va a salir a mitad de año. Ojalá, Algo mucho más fuerte, con una comunicación súper qué bacana, chimba. con una calidad muchísimo más chévere que estoy seguro que a la gente le va a gustar. Y empezar a hacer experiencias también de diantres, no solamente de experiencias para terceros, sino nuestras, con pop-up, ¿cierto? Poder volver a encontrarnos en la calle, poder volver a Claro, encontrarnos con la gente y que la gente pueda ir y tocar las prendas y todo esto, eso es como a lo que le queremos apuntar sin el afán de estar produciendo para acomodarnos a una agenda de moda como tal, ajá, sino nuestro propio ritmo y creer que pues, nuestro ritmo es lo que tiene que ser. claro, perfecto.
Nada, yo, o sea, básicamente eso es No hay de otra. Me gustaría que nos contaras un poco cómo te sentiste, qué tal el espacio. Cuéntanos sobre eso. No, me encantó, la verdad, estos espacios son una nota parce, cuando te conocí, de verdad, yo ya había visto tu podcast y me Qué chimba. encantaba y siento que estás haciendo un increíble trabajo y son espacios que sirven mucho para conocer a las personas que están detrás y De ver que acuerdo. todo el mundo es de carne y hueso y ver que todo el mundo también pues tiene problemas, ¿cierto? No es, Sí. nadie es un dios y nadie es un tablero de Pinterest perfecto, sino que también detrás Aunque de las parecieran, pero marcas. no. Exacto, uno se esfuerza para que se vea así, pero a veces también es lindo mostrar que no, que las cosas De sí acuerdo. son imperfectas, que las cosas no son siempre color de rosa y muchas veces uno está pasando por cosas que otras personas están pasando y puede uno hacer empatía Totalmente. con las personas. Entonces, parce, gracias por abrir esos espacios, gracias por la invitación y pues qué chimba. Pareciendo gracias a ti también por aceptarlo como lo mencionaba. Y pues nada, para las personas que llegaron hasta acá, recuerden que el episodio completo lo encuentran en YouTube, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas. Y los clipsitos más corticos de pronto los pueden encontrar en TikTok, en YouTube Shorts y en Instagram. Eso sería todo por ahora. Cuéntanos dónde los pueden encontrar, la página web, el Instagram. Pueden encontrar a Diantres en Instagram como @diantres.co. La página es www.diantres.co. Estamos en todas las plataformas, hasta en TikTok. Eso es bueno. Que también nos costó trabajo, pero estamos hasta en TikTok, entonces, y lo que les digo, si quieren escribirnos, si quieren contactarnos, si quieren saber más sobre nosotros, sobre los procesos, sobre la casa y lo que hacemos, por favor, no duden en escribirnos, nuestras puertas siempre están abiertas para todos y como les digo, es casi que un consultorio psicológico donde recibimos y hablamos con, También si con, quieren invitarlos a cumpleaños, ya saben que van. ah, sí, 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 con tiempo, nos tienen que invitar con tiempo, pero Mentiras, sí, pues nada, amigos, eso es todo. En verdad, muchas gracias por llegar hasta acá. Y gracias, Guillo. Eso es todo, amigos. Chao, chao. chao, parce, gracias.